Hola gente, ¿cómo están? Bueno, espero que todo muy bien. Hoy vamos a hablar del planeta Marte, ¿sí? Primero, recordemos un poco qué son los planetas. ¿Se acuerdan que la astrología se basa en cuatro pilares o en cuatro grandes matrices, que son los signos, las casas, los planetas y los aspectos, ¿sí? Em, digamos, los planetas son funciones psicológicas, vendrían a ser como nuestros mini personajes internos, cada uno de los cuales tiene una función, cada uno de los cuales busca algo, ¿sí? Por ejemplo, la luna busca nutrir, generar espacios de contención, el sol busca expresarse, es decir, cada uno de los planetas va a ir buscando algo en función de su naturaleza más básica, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es hablar un poquito de Marte, pero vamos a ver que, y esto pasa también con el resto de los planetas, no hay un único modo de abordarlos, ¿sí? Más allá de que uno dice, bueno, el planeta simboliza una función planetaria, es decir, simboliza algo que, un tipo de acción, un tipo de búsqueda determinada. Sin embargo, también vamos a ver que hay una cualidad energética básica que tiene que ver con el planeta, del cual se desprende esta función, pero en donde también tienen mucha incidencia lo que son los arquetipos relacionados con el planeta del cual se trate. ¿Qué son los arquetipos? Muy rápidamente, son imágenes compartidas por el inconsciente colectivo que generan determinadas sensaciones. Con respecto a cada uno de los planetas, hay algún arquetipo que esté asociado, que de alguna manera nos trae cuáles fueron históricamente las maneras en que la humanidad vivió esa función y que fueron generando estas memorias colectivas que por lo tanto generan una manera de actuar más o una manera de vivirlos y de pensar en ellos mucho más, podríamos decir, automática en un punto porque está atravesada por estas imágenes, es decir, no parte de la creatividad propia de la persona, sino de esta memoria colectiva. Y después, bueno, obviamente su expresión psicológica propia que va a tener que ver con su posición específica en la carta natal, es decir, bueno, en qué signo está, en qué casa está, si entra en contacto por aspecto con algún otro planeta, ¿sí? Pero digamos que puede ser abordado, digamos, desde todos estos lugares. Ahora, Marte como cualidad energética básica tiene que ver con una función de penetración, ¿sí? Tiene que ver con la fuerza, con la acción, la lucha, ¿sí? Es decir, es un planeta activo. Piensen que es el regente de Aries, ¿sí? Entonces esto ya nos está hablando de un tipo de energía, por un lado emisora y por otro lado también que tiene mucho que ver con la función del deseo, ¿sí? De lo que uno hace en función de ese deseo, es decir, de cómo uno este, eh, actúa en pos de conseguirlo, que va a tener que ver con un montón de factores a nivel psicológico, como les decía, bueno, en qué signo está, en qué casa está, qué aspecto forma, ¿no? Entonces, como función tiene que ver con esta toma de decisiones, con la posibilidad de actuar, de plantarse, de expresar el propio deseo, eh, de autoafirmarse, ¿sí? Por eso vamos a ver que es un planeta que se complementa con Venus, que Venus, digamos que visto desde el otro polo, viene a traer el lado receptivo, el lado que se abre y se deja penetrar, digamos. Podemos hacer un ejemplo entre, bueno, la flor que abre sus pétalos y la abeja que viene y la poliniza, por ejemplo, digamos, como juego de, bueno, esta función más abierta y esta función que va a penetrar el objeto de deseo, ¿no? Entonces también tenemos que tener en cuenta en este sentido que Marte es un planeta masculino, desde el sentido de esta, digamos, eh, esta faceta más activa, más emisora. Y acá es importante hacer una distinción que no estamos hablando de un tema de género en cuanto a masculino o femenino, ¿sí? O sea, todos los seres humanos tenemos un lado femenino, un lado masculino, un lado activo, un lado receptivo, digamos, como se quiera llamar.
pero todos estamos compuestos por estas dos caras, digamos. Hay mujeres que se identifican más con su lado más activo, más masculino, hay mujeres que se identifican con su lado más femenino, más receptivo, hay hombres que se identifican con su lado más receptivo, hay hombres que se identifican con su lado más activo, ¿sí? Sí, culturalmente uno cree que a la mujer se tiene que identificar más con su lado receptivo, el hombre con su lado masculino, pero en realidad puede no ser así, o sea, tiene que ver más con cuestiones culturales que con algo ya intrínseco, digamos. Cada uno tiene estos dos costados y Marte en cada uno de nosotros, seamos hombres o seamos mujeres, va a expresar esta función asociada a el ir por lo que quiero, ¿sí? Entonces, bueno, en el signo en el que esté nos va a mostrar cómo actuamos, cómo nos plantamos ante la vida, si somos más indecisos, si somos muy decididos, si somos más impetuosos a la hora de ir por nuestro deseo, de luchar por lo que queremos, qué cosas motivan ese deseo, digamos. También nos habla de la sexualidad, ¿sí? Por ejemplo, si uno es más tímido, si es más agresivo, más mandado, ¿sí? Y obviamente, en lo que les decía con esto de, de lo importante que son los arquetipos a la hora también de estudiar los planetas, pensemos en qué arquetipos están asociados con Marte, ¿sí? Marte, en lo que es la memoria colectiva, está muy asociado con la guerra. De hecho, Ares es el dios de la guerra y es el dios Marte, ¿sí? Está asociado con este planeta. Entonces, mucha de la memoria colectiva tiene que ver justamente con una asociación entre Marte y la guerra. Y piensen en qué es lo que hace un guerrero. El guerrero mata con un nivel de precisión y de impulsividad que nace justamente del hecho de estar en peligro, en el sentido de no puede detenerse a decir, bueno, voy a analizar a ver si me están apuntando, si no, actúa de alguna manera impulsivamente, ¿sí? Por eso tenemos que tener en cuenta también que Marte es un planeta que no se piensa, digamos, que es muy corporal y muy instintivo, ¿sí? Entonces piensen en cuando uno se enoja, ¿no? Como esa sensación corporal del calor, en donde uno de repente no se para reflexivamente a pensar, bueno, sí, a ver qué me habrá querido decir. O sea, la función Marte es esa función de lucha. ¿Sí? Ahora bien, todos estos arquetipos de los que hablamos, justamente lo que generan a veces es que uno piense que actuar Marte es ser ese guerrero. Y acá es donde está el error. ¿Sí? Los arquetipos son como películas que tenemos adentro, imágenes que de alguna manera, en mayor o menor medida, según cada caso en particular, mucho más, por ejemplo, las personas con Marte en 12, tienen que limpiar para poder acceder justamente a su cualidad más básica de la cual hablábamos al principio. Y para cerrar vamos a hacer un breve recorrido por las posibles expresiones de Marte por elemento. Obviamente no vamos a recorrer cada signo, en el caso de que les interese yo tengo varios cursos en los cuales abordamos todas las temáticas que hablamos acá en los videos en profundidad. ¿Sí? La idea de esto es que sea un paneo general para aquellos que quieran saber al menos un poco y obviamente después los que quieran profundizar puedan estudiar. Vamos a hacer entonces un pequeño paneo por elementos, ¿sí? Piensen primero cómo podría expresarse un Marte en agua. ¿Sí? Piensen en lo que es el agua, que ya lo hemos visto en otros videos. Obviamente se va a manifestar de un modo mucho más introvertido, más emocional. ¿Sí? El agua siempre es el terreno de lo interno, de lo emocional. Piensen, por ejemplo, en el signo de Cáncer, en la textura del signo de Cáncer y piensen cómo se puede expresar Marte ahí. Y bueno, puede ser una persona que de repente cuando se enoja se pone súper emocional, llorona, ¿no? ¿Vieron la típica de, no lo puedo creer, cómo puede ser que me hayan hecho esto? O sea, como ese enojo que al mismo tiempo expresa mucha sensibilidad, ¿sí?
En cambio, no sé, Marte en Aries se enojó y de repente te pegó un grito y después se olvidó quizás, pero no está matizado por ese lado más emocional. Son imágenes, obviamente, que está bueno tenerlas como disparadores, ¿sí? Pero tengan en cuenta que eso, Marte en agua siempre va a funcionar a un nivel mucho, mucho más emocional y bueno, por eso desde la astrología tradicional, fundamentalmente cuando hablamos de Marte en Cáncer y en Piscis, se dice que bueno, están incómodos. ¿Por qué incómodos? Y porque son energías que de repente no son tan afines con la función Marte, entonces bueno, uno tiene al mismo tiempo, digo, ¿no? La creatividad que uno necesita para poder expresarlo también es mucho mayor, por eso hoy en día ya no se usan esas terminologías de antes de, ese planeta está en detrimento, está en caída, que eran bien esas terminologías viejas. Así que les recomiendo no usarlas si se las cruzan por ahí. Después, por ejemplo, pensemos en cómo puede expresarse un Marte en Tierra, ¿sí? Es decir, en Virgo, en Capricornio o en Tauro. Me olvidaba. Antes nombré Cáncer y Piscis, también está Escorpio. Lo que pasa es que Marte en Escorpio, digamos, como es no sé si los mencioné en algún video, pero Marte es corregente de Escorpio, o sea, es el regente principal de Aries y al mismo tiempo también está asociado con Escorpio. El regente principal de Escorpio es Plutón y el corregente es Marte, ¿sí? Entonces ahí ya hay una afinidad mucho mayor que en el caso de Cáncer y Piscis, ¿sí? Porque Escorpio, por más que sea de agua, es un signo, bueno, en el que se juegan otras cosas que están bastante más asociadas a este planeta. Retomando los Marte en Tierra, obviamente su manera de actuar va a ser mucho más calma, no va a ser impulsivo, sino mucho más medido, va a ir viendo con qué recursos cuenta, va a medir los tiempos, acuérdense que la Tierra siempre es recursos, tiempo. Va a ser objetivo, la Tierra es un elemento bien objetivo, a diferencia, por ejemplo, del agua que veíamos recién, que si bien también es más lenta, más receptiva, más introvertida, es muy subjetiva, es decir, siempre parte desde lo emocional personal, ¿sí? Entonces los Marte en Tierra van a tener esas características. Los Martes en aire, es decir, Géminis, Libra, Acuario, bueno, van a expresar lo que es el guerrero de la mente, es decir, el que piensa antes de actuar, el que pondera variables, opciones, el que ve el panorama global, ¿sí? Acá también estamos hablando de un accionar objetivo, como en el caso de la Tierra, pero a diferencia de la Tierra, el movimiento ya no es introspectivo, sino extrovertido, es decir, suele ser mucho más hacia afuera, más exteriorizante, ¿sí? En ese sentido es mucho más es mucho más visible a veces. Los Martes en Tierra son menos visibles en algún punto. Y por último, los Martes en fuego obviamente va a ser el elemento en el que más cómodo se va a sentir, el que le va a resultar más afín, justamente por esto que les decía. Marte es el regente de Aries, Aries es un signo de fuego, con lo cual, bueno, en principio hay una afinidad mayor. Estamos hablando de Marte en Aries, Sagitario y en Leo. También es un elemento exteriorizante, entonces va a ser un Marte que va bien decidido hacia lo que quiere, bien definido, pero al mismo tiempo también subjetivo. Es decir, Marte en fuego siempre se va a mover por su propia voluntad. Es decir, no va a tener en cuenta ni las emociones de los demás, ni los recursos, ni las variables, ni la ponderación global, sino que es algo bien interno en donde se siente mucho esa corporalidad que les decía antes, es decir, esta cuestión de, bueno, ¿qué es lo que internamente me moviliza a actuar? Porque Marte es eso, es el movimiento vital que moviliza a actuar, ¿sí? Bueno, gente, espero que les haya servido este video. Nos estaremos viendo en el próximo. Les mando un beso enorme. Nos vemos.